Y ahora, ¿qué nos acordamos? ¿Qué tal? ¿Qué tanto nos acordamos? Bueno, muy bien. Entonces hemos visto la biosíntesis de ácidos grasos. ¿Hasta cuántos qué ácidos grasos se sintetizaban? Esa síntesis denominada de novo en nuestro organismo. El ácido palmítico, que tenía 16 carbonos, ¿recuerdan? En su estructura. Bien, ahora, elongación y desaturación, dice ahí. ¿Qué cosa quiere decir elongación? Alargar la estructura, así que en nuestro organismo, a partir de ese ácido palmítico, se va a empezar a alargar más esa estructura y obtener otros ácidos grasos que van a ir a formar parte de los fosfolípidos en membranas celulares para formar esfingolípidos sanguíneos. Lo vamos a ver. Y desaturación quiere decir que voy a incluir dobles enlaces en esa estructura. Correcto. Para poder lograr hacer esto, alargar la estructura y desaturar, existen también enzimas en nuestro organismo que son las elongasas para alargar y desaturasas para incluir dobles enlaces. Respecto a las elongasas no hay problema porque es indistinto, pero sí en las desaturasas existen distintas en los animales y en los vegetales. En los vegetales tienen la opción de incluir dobles enlaces en la posición 12 y 15. Entonces existen estas desaturasas delta 2 y delta 15. Lo importante de esto es que me va a ir a sintetizar dos ácidos grasos esenciales para nuestro organismo. Que yo ya les había mencionado cuáles eran esos dos ácidos grasos esenciales para nuestro organismo. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son estos dos? ¿No? ¿Perdón? No. Dos. El ácido linoleico, acuérdense, y el ácido linolénico. Son dos ácidos grasos esenciales de la clase omega 6 y omega 3. Linoleico y linolénico. Lénico. ¿Sí? Lénico. Linoleico y linolénico. Bien. Entonces, si yo quiero alargar esa estructura, tengo que incluir dos carbonos a partir de este ácido palmítico. Agregaré dos carbonos, igual que la clase pasada, el malonil-CoA me da los dos carbonos. ¿Se acuerdan del malonil-CoA? ¿Cómo era un malonil-CoA? ¿Se acuerdan cómo era un acetil-CoA? ¿Sí? Tenía dos carbonos, ¿se acuerdan? Dos carbonos. Así que un malonil es un acetil-CoA carboxilado. Así que tiene un tercer carbono por acá, en un extremo carboxo. Este malonil nos da los dos carbonos. Y también se utiliza como agente reductor en la del pH. Bueno, también se dan el alargamiento de las estructuras a nivel de citosol, que ya sobre estructuras saturadas pequeñas, más pequeñas, de 10 carbonos, porque estamos diciendo que esta es a partir del palmítico, que tiene 16 carbonos. En este caso utiliza ácidos grasos más pequeños. Y en la mitocondria también, de cadena corta y cadena media. La idea es alargar la estructura, ¿ok? Alargar la estructura quiere decir que si yo estoy partiendo del palmítico que tiene 16 carbonos y además estoy diciendo que voy a usar malonil para que me agregue dos carbonos sobre esta estructura cada vez que actúe una elongasa, por acá está la elongación, está incluyendo dos carbonos adicionales a los que tenía el palmítico 16, le está agregando dos por acá. Para poder lograr eso, hace una serie de 4 reacciones, las mismas que vimos en la clase anterior para la biosíntesis de ácidos grasos, que no lo vamos a repetir, pero es lo mismo. Y se forma de esa manera el ácido estiárico por acá. ¿Qué está pasando acá? De estiárico a oleico. Se desatura, correcto. ¿Y dónde se está desaturando? En el carbono 9 y 10. Eso quiere decir que requiero de la enzima desaturasa delta 9. Y delta 9 sí existe en animales y vegetales, correcto. Para formar de palmítico a palmitoleico también he necesitado incluir ese doble enlace en la posición 9. Bueno, acá viene lo interesante o importante, porque ustedes tienen que saber que a partir del oleico he formado el linoleico que acabo de decir, es mi ácido graso esencial, ¿ok? Linoleico, y del linoleico se forma el linolénico.
que les dije. ¿Cómo? Desaturamos. ¿En qué posición? Para formar linoleico. En la posición 12. Así que requiero desaturasa delta 2. Y por acá, desaturasa delta 15, ¿verdad? Para poder formar lino lénico. Y dijimos que esas dos enzimas solo lo tienen los vegetales. Por lo tanto, para nosotros estos dos ácidos grasos son esenciales y tengo que incluirlo en la alimentación. De esa forma la adquiero y a partir también de estos dos ácidos grasos, linoleico y linolénico, formo todas estas demás ácidos grasos de la familia omega 6 y omega 3. Bien. Importante acá es la síntesis del araquidónico. ¿Por qué el araquidónico? Porque el araquidónico además es el precursor de las sustancias eicosanoides como las prostaciclinas, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. Así que de allí yo voy a tomar ese ácido araquidónico para realizar esa vía de síntesis. Al igual de que el EPA, el eicosapentaenoico, que viene de la clase omega 3, también forma otra serie de estas sustancias eicosanoides. ¿Ya? Bueno, cambiamos de tema ahora. Vamos a hablar de los triacilglicéridos. ¿Qué cosas son los triacilglicéridos? Un glicerol unido a 3 ácidos grasos. Si estoy viendo ahora, o ya terminé de ver esa biosíntesis de esos ácidos grasos, ahora estos ácidos grasos se tienen que esterificar al glicerol para formar el triacilglicérido. ¿Dónde se va a dar esta síntesis de los triacilglicéridos? Tejido adiposo, dice su compañera. En el hígado, ¿ok? En el hígado, dos órganos principales o tejidos principales para esta síntesis. Hígado, tejido adiposo, pero los demás también lo pueden hacer en menor cantidad, ¿correcto? A ver, los triacilglicéridos se van a sintetizar principalmente en el hígado. Allí empieza la síntesis con los ácidos grasos que acabo de formar, que a su vez yo sé que ese ácido graso lo he formado. ¿Por qué? Porque en mi organismo hay bastante energía y he consumido mucho carbohidrato, y ese exceso de carbohidrato, dijimos la clase pasada, terminamos formando ácidos grasos, que ahora va a ir a formar parte de esa molécula de los triacilglicéridos. Entonces, si me han dicho que un triacilglicérido es un glicerol unido a 3 ácidos grasos, yo requiero de una molécula de glicerol para esa síntesis, ¿correcto? Glicerol. Un glicerol es una estructura de 3 carbonos y en cada uno de esos tiene un OH, y ahí es donde se esterifica el ácido graso. ¿Me? Dice, requiere ser activado. ¿Qué quiere decir que requiere ser activado? Activado quiere decir que ese glicerol tiene que fosforilarse, ¿correcto? Y para que se pueda fosforilar requiere de una enzima que es la glicerolquinasa. Las quinasas saben que fosforilan, así que lo va a fosforilar en el carbono número 3 allí. Cuando está fosforilado ya ese glicerol recibe los ácidos grasos. ¿Ve? Ahora, sucede lo siguiente, que he dicho que requiero de glicerolquinasa. La glicerolquinasa no existe en el tejido adiposo, pero he dicho que también allí se va a dar la síntesis de triacilglicérido, ¿correcto? Para que se dé la síntesis de ese triacilglicérido en el tejido adiposo, la síntesis no va no va a iniciar a partir de ese glicerol, ¿correcto? Sino va a iniciar a partir de la dihidroxiacetona fosfato. ¿Dónde he visto dihidroxiacetona fosfato? Ya que espero a probar carbohidratos, ¿cómo les habrá ido? Ya la otra me ha dicho que ya ha revisado, seguro me va a dar las notas. Las lanzadoras de glicerol fosfato. Ajá, la lanzadera de glicerol fosfato, dice. Chico, glicólisis. ¿Se acuerdan de la glicólisis? La dihidroxiacetona fosfato es intermediario de esa glicólisis, ¿correcto? Y justamente de allí, de esa glicólisis que
Me pasé. Voy a tomar dihidroxicetona-fosfato o voy a tener que hacer glicólisis, en que el tejido adiposo tiene que tener glucosa para hacer glicólisis y poder obtener este sustrato intermediario, dihidroxicetona-fosfato. ¿Qué va a suceder con esa dihidroxicetona-fosfato? Que a partir acá lo vamos mejor, de este enzima, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, está llegando al mismo producto que dijimos tiene que ser un glicerol activado, fosforilado en el carbono 3. Ese es el objetivo. Entonces, por acá, en el tejido adiposo y por este otro lado, en el hígado. Llego a lo mismo, a glicerol 3-fosfato. Ese glicerol activado va a recibir los ácidos grasos. ¿Correcto? A ver, les pregunto, pregunta del examen. Que ya vimos beta-oxidación. Y cuando hablamos de beta-oxidación decíamos que ese ácido graso debe ser activado previamente. ¿Qué quería decir que se active? No es lo mismo que acá que se fosforila. En ese caso era que se una a la coenzima A. Y para que se una a la coenzima A necesitamos una enzima que se llama acil-CoA sintetasa. Revíselo. Ese acil-CoA sintetasa, yo les dije, existe en distintas partes de la célula. Las que participan ahí en la beta-oxidación están en la mitocondria. Pero también hay oxidaciones en los peroxisomas de ácidos grasos. Así que hay en ambos lados. Pero también les mencioné que existen en el retículo endoplasmático. Y las acil-CoA sintetasas que están en el retículo endoplasmático son las que están participando acá en esta vía de síntesis de ese triacilglicérido. ¿Qué quiero hacer con ese acil-CoA sintetasa? También que se active previamente el ácido graso. O sea que el ácido graso se une a la coenzima A y se forme ese acil-CoA que habíamos denominado en su momento. Una vez que está activado el glicerol, o sea, ya tiene su grupo fosfato, llega en tercer carbono, recibe el ácido graso previamente activado, o sea, el acil-CoA sintetasa lo unió con la coenzima A al ácido graso y formó el acil-CoA. Y va a entrar el primer ácido graso a la estructura del glicerol. Eso es lo que estoy viendo acá en este paso, ¿correcto? Nos mareamos, nos perdimos, erramos. Lo previo no lo expliqué porque ya lo he explicado, ¿sí? Ajá. ¿Estoy por acá? ¿En qué tejido? ¿Cómo que en el hígado? En el adipocito, porque ahí empieza de hidroxicetona-fosfato porque no hay glicerolquinasa. Y estoy de acá en el hígado ahora. Ambos han llegado a lo mismo y ahora va a entrar el ácido graso. Se me olvida muy rápido, ¿ah? Y yo creo que ya. Y no lo repito porque ya se supone que bueno, ya lo tenemos más claro. Dice acá que el ácido graso que llega a tomar posición de este carbono 1 de ese glicerol es un ácido graso que va a ser principalmente saturado. O sea, no hay dobles enlaces en ese ácido graso, saturado. ¿Bien? Ingresó gracias a esta enzima aciltransferasa en esa posición 1 del ácido graso y lo que estoy formando es este compuesto, isofosfatidato. Bueno, no me interesa mucho eso. Ahora necesito el otro ácido graso, ¿verdad? Para que entre en esta posición. Así que viene otro ácido graso activado, unido a la coenzima A, que allí sí generalmente es insaturado. Así que ahí llegan ácidos grasos que tienen dobles enlaces. Y en esa posición generalmente se encuentra el ácido araquidónico. La aciltransferasa está haciendo lo mismo, ingresando ese ácido graso en el segundo carbono. Ya está. ¿Qué tengo? Dos ácidos grasos unidos al glicerol. O sea, tengo un diacilglicerol fosfato además porque sigue el grupo fosfato allí. Acuérdense de ese compuesto. Diacilglicerol fosfato es lo mismo que ácido fosfatídico o fosfatidato, dice ahí. Y les digo, acuérdense porque luego cuando veamos los fosfoglicéridos vamos a acordarnos exclusivamente de este compuesto, ¿ya? El ácido fosfatídico o diacilglicerol fosfato. Bien. Tiene que entrar otro ácido graso para que ya sea un triacilglicérido. En la posición 3, como se encuentra fosforilado, ese grupo fosfato tiene que salir previamente. Y esta enzima, fosfatidato fosfohidrolasa, lo saca y deja libre. Y lo deja como diacilglicerol para que recién pueda recibir el tercer ácido graso en esa posición
que viene también activado como acetil-CoA y que allí puede ser saturado o insaturado el ácido graso que ingrese en esa posición. ¿Ven? Ya tengo mi triacilglicérido o triacilglicerol. ¿Qué va a pasar ahora con ese triacilglicerol? Dependiendo. La síntesis se va a dar en el hígado, primero, ¿correcto? En el hígado, porque tengo mucha energía. Allí en el hígado. Dígame. Se reutiliza, porque usted sabe que si necesito formar ATP, lo utilizo con el ADP y se forma en otros compuestos. Van reciclados. Ahora, me interrumpió, estaba diciendo. Esto se está dando, esta síntesis se está dando en el hígado, ¿correcto? Empecemos ahí, pensando en que el hígado de que va a dar ese en ambos, en tejido adiposo y en hígado. Pensemos ahora que esto ha empezado en el hígado, porque ahí se tiene que empezar. Y ese triacilglicérido, ¿a dónde tiene que ir a almacenarse? A guardarse para el momento que necesito energía, al tejido adiposo. Por lo tanto, para que se transporte hacia el tejido adiposo requiero de lipoproteína. ¿Cuál es la lipoproteína que va a transportar ese triacilglicérido del hígado al tejido adiposo? La albúmina. La albúmina es una proteína, no es lipoproteína. Lipoproteína es HDL, LDL, VLDL, ¿cierto? Kilomicrones. Esos son lipoproteínas. ¿Cuál transporta? HDL. Hacia el HDL, dice su compañero. No, porque ese hace el transporte inverso del colesterol, de tejidos extrahepáticos hacia el hígado. VLDL, dice su compañero. VLDL rica en triglicéridos, siempre seguro la doctora Jo les dijo. ¿Por qué? Porque está llevando esos triacilglicéridos sintetizados en el hígado hacia el tejido adiposo. Esa lipoproteína se tiene que sintetizar allí en el hígado para que transporte esos triacilglicéridos hacia el tejido adiposo. Entonces yo acá ya me encuentro en el tejido adiposo. Acá me dice, después de una comida, claro, porque estoy en un estado postprandial, toda esta vía de síntesis se está dando cuando yo tengo una buena cantidad de carbohidratos, ¿verdad? Dice la síntesis de LPL, lipoproteína lipasa. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la lipasa sensible a las hormonas? Esta es lipoproteína lipasa, es otra enzima que también es una lipasa que hace lo mismo, hidrolizar a los triacilglicéridos. ¿Qué está sucediendo acá? A ver, dice, se secretan en los capilares del tejido adiposo cuando aumenta la relación insulina-glucagón. Se supone que ¿cuál va a aumentar? ¿La insulina o el glucagón? Mucho carbohidrato, mucha glucosa, insulina. Aumenta la cantidad de insulina. Entonces la ApoC2 activa esa lipoproteína lipasa, ¿ok? La ApoC2, esta VLDL tiene en su superficie esa apolipoproteína, la C2. Se ha secretado la lipoproteína lipasa, se reconoce, se activa y empieza a actuar la lipasa, lipoproteína lipasa. ¿Qué hace la lipoproteína lipasa? Lo que va a hacer es degradar al triacilglicérido que está llevando esta VLDL, que hemos dicho rica en triacilglicéridos. Kilomicrón también es rica en triacilglicéridos, pero ¿cuál es la diferencia acá? ¿Qué transporta, o más bien, de dónde transporta esos triacilglicéridos el kilomicrón? ¿De dónde? Los triacilglicéridos que yo consumí en mi dieta y que llegaron a absorberse y que ahí en el intestino tiene que formarse ese kilomicrón para que a través de linfa llegue a circulación y haga lo mismo y se vaya hacia el tejido adiposo a dejar esos triacilglicéridos que yo estoy consumiendo en la dieta. Los que estoy hablando, ¿dónde se están consumiendo? En el hígado. Con ese exceso de carbohidratos, pero yo en la dieta también consumo triacilglicéridos, ¿verdad? Entonces estos kilomicrones lo van a transportar. Bueno, ¿qué hace la lipoproteína lipasa? Hidroliza, así que libera los ácidos grasos nuevamente, quedan libres. Libera el glicerol también, pero el glicerol, como he dicho, no puede ser metabolizado allí en el hígado
¿Por qué? Enzima No hay glicerol quinasa. Así que le toca regresarse hacia el tejido hepático. Regresa. ¿Qué va a pasar con los ácidos grasos que entran al adipocito? Ahí se da esa biosíntesis que también he dicho tiene que darse de triacilglicéridos en el tejido adiposo. Así que, ¿cómo empieza esa síntesis? Con la dihidroxiacetona-fosfato, que también se convierte en glicerol 3-fosfato, se une luego a las moléculas de glicerol y termina con 3 formando el triacilglicerol. ¿Me? Diga. Una pregunta. Tanto los kilomicrones como el VLDL transportan los triglicéridos al tejido adiposo, ¿no? Sí, ambos. Solo que uno viene del hígado y el otro viene de intestino, trayendo esos triacilgliceros. Bueno. Ellos no son de... Doctora, Diga. voy a hacer una pregunta. Es típica esa pregunta. Ya, a ver si esta pregunta. Digamos, ¿cómo sabe una molécula dónde se exactamente? O sea, digamos, hace un rato vimos que entraba un H2O y salía un fosfato. ¿Cómo sabe dónde sí tiene que entrar? Entraba un H2O para que pueda, el agua ahí está interviniendo para que pueda entrar un hidroxilo de esa molécula. Porque recuerdan que esos 3 carbonos inicialmente como glicerol era que tenía 3 OH en cada uno de esos carbonos. Entonces el agua ahí está entrando para que pueda dar el OH y así recién pueda recibir y se esterifique ese ácido graso en ese momento, ¿no? He regresado, pensé que iba a preguntar algo de acá. Para la enzima C2 es la que inicia el glicerol. No inhibe, lo que hace es activar a la lipoproteinipasa. Esta está en la superficie de la VLDL. Entonces, como empieza el nivel a secretarse más insulina por el estado en que se encuentra el paciente, ese aumento de insulina hace que se desegregue esta lipoproteinipasa, pero se va a volver activa solamente cuando reconozca ahí esa porción. Y eso tiene un efecto antagonista del glicerol. No, lo que hace simplemente es hidrolizar ese glicerol de los ácidos grasos. Ahora ese glicerol no entra, pero se tiene que ir hacia el tejido hepático, ¿no? Es lo que he dicho. A ver, se supone que ese triacilglicérido que está en el tejido adiposo se va a almacenar allí. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que yo necesite ¿qué cosa? Necesite energía, ¿verdad? Entonces, cuando yo necesite energía, yo ya empecé con esa historia en el primer día que nos vimos, porque les conté que esos triacilglicéridos almacenados en el tejido adiposo tienen que liberar sus ácidos grasos. Y para ello, en ese momento, se supone que el glucagón aumentó porque necesitamos energía, ¿no? Y dije que el glucagón activaba la lipoproteína lipasa. No, a la lipasa sensible a las hormonas, a este enzima. Por todo este mecanismo, porque dijimos que el ATP se convierte en... primero la ciclasa convierte el ATP en AMP cíclico, se activa la proteinasa A y se fosforila la lipasa sensible a las hormonas, que en su estado fosforilado es activa. Esta es la que hidroliza el triacilglicérido, ¿verdad? Y libera todos los ácidos grasos y el glicerol también. Todos ellos viajan hacia otros tejidos con la finalidad de hacer beta-oxidación primero y luego cuerpos cetónicos en el hígado nada más, ¿no? Que es lo que vimos ya en la clase anterior. O las dos clases anteriores. Bueno, ahí acaba la historia de los triacilglicéridos, ¿ok? Y vamos a hablar ahora de esto. Los glicerofosfolípidos y también vamos a hablar de los esfingolípidos. ¿Cómo son estas estructuras? Bueno, primero van a formar parte de las membranas celulares estos glicerofosfolípidos. ¿Y por qué estamos hablando acá? Porque justamente requiero de ácidos grasos para formar ese fosfoglicérido, ¿correcto? Forman parte de las lipoproteínas, ¿por qué? Porque sabemos que una lipoproteína tiene una capa también de fosfolípidos ahí en ese exterior. Forma parte de la bilis
también los fosfoglicéridos, fosfolípidos y parte del surfactante pulmonar. Y justamente al estar formando ese fosfoglicérido, y yo les dije que ese bueno, no les he dicho eso todavía. Les dije más bien que en el triacilglicérido, en la posición 2, generalmente iba un ácido graso insaturado, ¿verdad? Y que les dije que ahí el ácido araquidónico generalmente toma esa posición. Y es justamente de ese ácido araquidónico poliinsaturado que yo voy a ir a formar sustancias eicosanoides. Así que primero vamos a centrarnos en esta parte para luego ver la otra parte de los eicosanoides y la formación de prostaglandinas y tromboxanos. ¿Bien? Si tendríamos que ver más o menos una estructura de estas estructuras que he mencionado, les dije yo hace rato, acuérdense del ácido fosfatídico. ¿Cómo era un ácido fosfatídico? Bueno, ¿cómo era un triacilglicérido entonces? Glicerol con dos Glicerol grasos. con 3 ácidos grasos. Un ácido fosfatídico era glicerol con 2 ácidos grasos y su grupo fosfato. Ya no ácido graso, grupo fosfato. Entonces, este más o menos es similar a la estructura de estos glicerofosfolípidos. Esto es lo que acabamos de ver, los triacilglicéridos. Ahora, los glicerofosfolípidos, dentro de los cuales, fíjense, deben haber leído sobre estas estructuras: fosfatidilcolina, etanolamina, serina, inositol, bueno, cardiolipina. ¿Cómo es? ¿Qué pasa allí? Para que se formen estos compuestos, va a tener prácticamente la misma estructura que hemos visto para ese triacilglicérido, ¿cierto? Veo casi lo mismo. ¿Qué veo? Glicerol, ácido graso, 2 ácidos grasos. Pero en el tercer carbono tiene un grupo fosfato, ¿sí? Y a ese grupo fosfato se le está agregando esta cabeza de grupo cabeza, dice. Hay un grupo polar, incluso lo pueden encontrar en algunas bibliografías. ¿Qué cosa es esa cabeza de grupo? Distintos grupos funcionales que si fuera la fosfatidilcolina, la cabeza de grupo sería colina. Que si fuera fosfatidiletonolamina, la cabeza de grupo sería etanolamina. Y así, serina, inositol. Bueno, la cardiolipina es un poco más complejo porque tiene 2 fosfatidilgliceroles. Bueno, ya. Pero eso, básicamente esa estructura es esto: glicerol con 2 ácidos grasos, grupo fosfato y cabeza de grupo. Por acá tengo los glicerolípidos éter. Ahí están los plasmalógenos y factores activadores de plaquetas. ¿Qué veo? ¿Qué diferencia? Que ese glicerol ya se unió a un éter, ¿no? Se ha cambiado un poquito. Después se conserva ácido graso, cabeza de grupo con el grupo fosfato. Por acá tengo los esfingolípidos, que dentro de eso está la esfingomielina, cerebrócidos, gangliósidos, globócidos. ¿Ok? ¿Qué veo? Veo, ya no es un glicerol, ahora la estructura se llama esfingosina, ácido graso, grupo fosfato y cabeza de grupo. Bueno, y acá también la diferencia entre estos dos, que son ya carbohidratos para formar cerebrócidos, globócidos, gangliósidos. ¿Ok? Así es. Entonces, vamos a empezar con este primer grupo de los glicerofosfolípidos. Acuérdense la estructura: glicerol, 2 ácidos grasos, cabeza de grupo y grupo fosfato unido a la cabeza de grupo. Entonces, la síntesis se va a dar en el retículo endoplasmático, membrana interna de la mitocondria, y empieza a partir de, dice, el ácido fosfatídico. A ver, en realidad existen 2 mecanismos o 2 formas para sintetizar esos compuestos. ¿Qué estoy viendo acá? Ácido fosfatídico, que les dije, glicerol y 2 ácidos grasos con el grupo fosfato. Correcto, así es el ácido fosfatídico. Del ácido fosfatídico, para que se convierta en diacilglicerol, tendría que salir el grupo fosfato. Y me quedan 2 ácidos grasos unidos al glicerol. Esta primera estrategia o mecanismo que menciona allí, lo que hace es tomar el diacilglicerol, y para que se convierta en un fosfoglicérido necesita que en el tercer carbono se una un grupo fosfato con la cabeza de grupo. ¿Sí? ¿Me sigue?
grupo fosfato con cabeza de grupo. Entonces la cabeza de grupo viene por acá, que se tiene que activar, dice previamente, con el CTP. ¿Qué es CTP? Un nucleótido que sería el citidintrifosfato, así como el ATP, que es adenosintrifosfato. Este es citidintrifosfato, ¿correcto? Que está dejando un grupo fosfato para que se una a esta cabeza de grupo. Ya tengo, está uniéndose primero el CDP. De esa forma se activa. Se une al CDP. Si se ha unido al CDP, uno de los fosfatos de acá está saliendo. Esto significa que la cabeza de grupo está activada. Luego, recién, cuando esta cabeza de grupo activada se une al diacilglicérido, recién se une con uno de los grupos fosfatos de este CDP. Si se queda allí un grupo fosfato con el diacilglicérido, porque yo sé que en el tercer carbono debe haber un grupo fosfato y la cabeza de grupo, este va a salir como CMP, porque dejó un grupo fosfato, ¿sí? Citidintrifosfato, dejó un grupo fosfato, sale citidinmonofosfato, por lo tanto, ¿ya? ¿Quiénes usan este mecanismo? ¿Qué glicerofosfolípidos utilizan este mecanismo? Es estos tres: fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina y fosfatidilcerina. Por este otro lado, ¿qué está sucediendo? A ver, ¿qué me dice? ¿Quién está activado? Porque se está dando a la inversa, ¿cierto? ¿Quién se activó? El diacilglicerol. Igualmente con el CTP, que ha entrado el CDP, de esa forma está activado. ¿La cabeza de grupo viene activa? No, solita va a venir y va a ingresar. Y a la hora de ingresar a esta estructura tiene que quedarse un grupo fosfato de este CDP para que el grupo fosfato recién se una a la cabeza de grupo y se forme el fosfoglicérido. Por lo tanto, también tiene que salir un CMP o citidinmonofosfato. ¿Bien? Entonces, este mecanismo lo utiliza el fosfatidilinositol, fosfatidilglicerol y la cardiolípica. Bien, vamos, avanzando. Ya se pone más complejo acá, pero acuérdense de esa estructura básica para que me sigan, ¿ya? Nada más. Estoy viendo lo mismo, solamente que con estructuras químicas un poco ya más detalladas. He hablado de estos tres fosfoglicéridos: fosfatidiletonolamina, colina y serina. ¿Correcto? ¿Qué ha pasado? Dije que diacilglicerol. Este es el primer mecanismo, ¿cierto? Que dijimos en el primer mecanismo, la cabeza de grupo viene activada, o sea, unida al CDP. Eso es lo que está pasando. Y que luego se une al diacilglicerol. Miren, si este diacilglicerol, glicerol, ácido graso, que es lo mismo que tengo acá, pero en el tercer carbono que tengo, el grupo fosfato, se ha quedado un grupo fosfato de este CDP y está saliendo citidinmonofosfato. Y a esa cabeza de grupo, por supuesto, se está quedando la etanolamina que venía allí. De esta forma he formado este fosfoglicérido, fosfatidiletonolamina, que puede tener estos ácidos grasos en la posición 1. Recuerda que en la posición 1, dijimos en el triacilglicérido, siempre viene un ácido graso saturado. Así que ahí puede estar el palmítico, que es saturado, puede estar el estiálico, que es saturado, y en la posición 2 generalmente insaturado. Ahí tenemos linoleico, ARA, DH. Todos son insaturados. Bien, por este otro lado está sucediendo lo mismo, ¿sí? Lo mismo. La cabeza de grupo activada unida al CDP. La colina es la cabeza de grupo. Si la cabeza de grupo es la colina, ¿qué voy a formar? Fosfatidilcolina. Y eso es lo que estoy formando acá. Glicerol, ácido graso, grupo fosfato y la colina. Esa es la colina. Igual a palmítico y esteárico, oleico, linoleico y linoleico. Ácidos grasos esenciales. Bueno,
Importante que esta fosfatidiletoanolamina forma parte de las membranas celulares. Van a estar en todas esas membranas celulares porque yo sé que ahí hay fosfolípidos, ¿no? En las membranas celulares hay fosfolípidos. Y ahí tengo el ARA, que luego vamos a ver, necesito ARA para formar eicosanoides. ¿Dónde encuentro fosfatidilcolina? Fosfatidilcolina se encuentra en las lipoproteínas, se encuentra formando parte de la bilis, se encuentra en el surfactante pulmonar también, siendo parte del surfactante pulmonar. Estos dos, no. Fosfatidiletoanolamina se puede convertir en fosfatidilcolina. ¿Cómo? Porque, ¿ven que la cabeza del grupo, en qué difiere? En que en este grupo amino han dado 3 grupos metilos. Y existe esta estructura que la van a odiar luego, porque en proteínas a cada rato hablo del SAM, que es S-adenosilmetionina, es una estructura que me dona grupos metilos. Y me está donando 3, estoy usando porque necesito 3 grupos metilos. Siempre en las reacciones participa el SAM, S-adenosilmetionina. Bueno, por acá ¿qué está pasando? Ya no se ve ese mecanismo que hemos visto antes. Acá simplemente hay un cambio de grupos funcionales porque viene serina, desplaza la etanolamina y se convierte en fosfatidilserina. ¿Ok? Y a la inversa se descarboxila esta cabeza de grupo serina, se descarboxila, sale como CO2 y llego a lo mismo, a obtener fosfatidiletoanolamina. Bien. ¿Esto qué es? El anterior era el primer mecanismo y dije que hay un segundo mecanismo. En ese segundo mecanismo que observamos, ¿quién se activaba? El diacilglicerol. El diacilglicerol está activo, unida al CDP. La cabeza de grupo viene inactiva, pero al unirse se une a un grupo fosfato del diacilglicerol y se libera el CNP. Igual, ¿no? También va a suceder lo mismo. De esta manera se forma el fosfatidilglicerol, la cardiolipina, que es, a ver, prácticamente son 2 moléculas de fosfatidilglicerol, una por acá y otra por acá. ¿Se ubican cuál sería la cabeza de grupo? Todo ese que está al ladito del fosfato. ¿Ah? La que está al lado del grupo fosfato. ¿Acá? No le. Después del primer fosfato, ¿de acá? Ajá. Ah, era porque la cardiolipina... Podría ser, ¿no? Pero ellos acá lo han denotado, ya que este es el 3 y el 4. Creo que esto primero se formó, R1 y R2. A ver, todo esto, dice acá, es un fosfatidilglicerol, o sea, un fosfoglicérico. Si yo digo que es un fosfatidilglicerol, quiere decir que este es el glicerol, ácido graso, grupo fosfato. ¿Y qué tengo acá de cabeza de grupo? Glicerol. Para que sea fosfatidilglicerol, la cabeza de grupo tiene que ser glicerol. Si todo esto es el fosfatidilglicerol es la cabeza de grupo de esta cardiolipina. Eso hemos dicho acá, fosfatidilglicerol. ¿Qué se supone? Siempre las cabezas de grupo vienen unidas al grupo fosfato. Ahí está unido el carbono 3. Así que estos es mi glicerol. Esta columna vertebral es el glicerol unido a 2 ácidos grasos. Eso es cardiolipina. Cardiolipina, no importa, ¿no? Solamente les explico para que entiendan. No es que no importe, digo, no se van a tener que aprender para el examen. Lo único que les estoy explicando. Lo importante de la cardiolipina también que forma parte del surfactante pulmonar. También se encuentra en las membranas celulares. Para eso requiero la membrana de la mitocondria. Por acá el fosfatidilinositol. Cabeza de grupo, inositol. Ahí está.
De ese también se puede derivar el fosfatidil bifosfato, porque estos grupos OH que tiene acá se pueden fosforilar por sinasas y formar el fosfatidil inositol bifosfato. Vamos a hablar del surfactante pulmonar. Les he dicho que surfactante pulmonar, bueno, para empezar, tiene todos esos componentes. Está compuesto, dice, por dipalmitoilfosfatidilcolina. ¿Qué será un dipalmitoilfosfatidilcolina? El fosfoglicérido es el fosfatidilcolina. Si yo hablo de dipalmitoil, quiere decir que los ácidos grasos son ácido palmítico. Vean, glicerol, ácido graso, ácido graso. ¿Qué ácido graso es este? ¿Y qué es este? Ácido palmítico, porque tiene 16 carbonos, ¿cierto? Si este es el glicerol, acá debe tener su grupo fosfato y la cabeza del grupo debe ser la colina, que es esta estructura. Ese es el componente principal del surfactante pulmonar, el dipalmitoilfosfatidilcolina. Pero también tiene fosfatidilglicerol, apolipoproteínas, proteínas surfactantes SP, A, B, C y D y el colesterol. ¿Qué sucede acá en los recién nacidos? Que la producción de este surfactante pulmonar, como todo un recién nacido, ¿no? Está recién desarrollándose también la síntesis de este surfactante pulmonar, también es deficiente, lo que causa, principalmente en los prematuros, esos problemas de insuficiencia respiratoria, a no producirse suficiente surfactante pulmonar. Entonces empiezan con esos problemas de respiración. Si en el examen les pregunto, surfactante pulmonar, ¿cuál es el componente principal? Dipalmitoilfosfatidilcolina. Ese es el más abundante. Bueno, estos fosfoglicéridos van a tener que degradarse, ¿correcto? Y en su degradación requieren de enzimas. Las enzimas se llaman fosfolipasas. Existe fosfolipasa A1, A2, C y D. A1, A2, C y D. ¿Cómo actúa la A1? Principalmente, por acá. Si este es mi fosfoglicérido, que ya lo conozco como es, si hablo de que es la fosfolipasa 2, está hidrolizando y rompiendo el enlace del ácido graso que se unió acá al carbono 1. Libera este primer ácido graso. Sale. ¿Qué me queda? Esta estructura. Si está actuando la fosfolipasa 2, debe actuar rompiendo y hidrolizando este ácido graso que se une al carbono 2 del glicerol. Así que sale mi ácido graso. Y me queda esta estructura. Ácido graso, grupo fosfato y la cabeza de grupo. Podría actuar la fosfolipasa C, por acá. La fosfolipasa C, está rompiendo a este nivel, hidrolizando a este nivel. Entonces me queda un diacilglicerol y la cabeza del grupo unida al grupo fosfato. Podría ser la D y la D está rompiendo, hidrolizando acá y sacando el grupo fosfato directamente. Bien. También existe la L2 y la L1. ¿Qué estamos viendo en la L2? Que está sacando también este primer ácido graso. Bueno, después, claro, de que ya se fue este ácido graso primero, está actuando y rompiendo y liberando este ácido graso y me queda esta estructura. Y por acá también, ¿no? Esta L1 está sacando ese primer ácido graso y me queda lo mismo. Bien, y luego una hidrolasa puede seguir la hidrólisis liberando este ácido. Quiero que se acuerden de la fosfolipasa A1, A2 y C, porque esa vamos a utilizar luego en la formación de eicosanoides. Las vamos a necesitar y verlo, ¿ya? Los esfingolípidos. Ahora, dije que esa estructura del esfingolípido era una esfingosina
ya no es un glicerol, ¿ok? Es una esfingosina y que en el carbono 2, a través de este grupo amida, se está uniendo a un ácido graso, ¿correcto? También hay ahí un ácido graso, así que todos estos lípidos contienen ácido graso. A ver, esta sería la estructura básica, pero la más básica, este X que ven acá, forma distintos esfingolípidos porque ahí se agregan distintas cabezas de grupo. Si este cabeza de grupo es simplemente un hidrógeno, esta estructura sería la estructura de la ceramida. Creo que la tengo acá. Ajá. Si esa cabeza de grupo es un hidrógeno SX, sería la ceramida. Es la unidad más básica. Y que a partir de esta unidad básica se sintetizan esfingomielina, glucosilcerebrósidos, gangliósidos, glúcósidos. ¿Ok? Hablo de que es una esfingomielina porque la cabeza de grupo es la fosfocolina. Hablo de que es un glucosilcerebrósido porque en esa cabeza de grupo ha entrado un carbohidrato, en este caso la glucosa. Hablo de que es un globósido porque esa cabeza de grupo es ya más compleja y ha entrado más carbohidratos a unirse. Y los gangliósidos ya contienen el ácido N-acetilneurano. ¿Ya? Bien, entonces, esfingomielinas tiene fosfatidiletolamina. Dentro de los glicosfingolípidos están los cerebrósidos, los globósidos y aparte del gangliósido que tiene, dije, este ácido N-acetilneurano. Respecto a los gangliósidos, que la característica es que exista este compuesto, el N-acetilneurano. ¿Dónde encontramos? ¿Dónde fueron identificadas? En las células ganglionarias del sistema nervioso central y también en las membranas de tejidos extraneurales. Esta sería su estructura de los gangliósidos. Como ven, todas tienen el ácido N-acetilneurano. Todas tienen. Denotadas como GM3, GM2, GM1. GM, por acá ya tengo GQ. Esas letras MQ, M viene de que tiene un solo ácido N-acetilneurano. Por eso es que esta es GM y esta también es GM, solamente tiene uno. En cambio esta ya tiene 2, 4, por eso es Q, que viene de 4. Podría ser GT de tener 3 y podría ser GD de tener 2. ¿Ok? Bueno, esa es nomenclatura, no nos interesa. Los números también tienen que ver con la migración en una corrida de cromatografía, que cada vez que se hace más compleja, demora más en migrar. Por ejemplo, los grupos sanguíneos que nosotros sabemos, tenemos, y nos sirve para identificar qué grupo sanguíneo somos exclusivamente, que los antígenos que están en esas membranas de esos eritrocitos justamente son gangliósidos. Nos van a ayudar a identificar de qué grupo sanguíneo es cada una de las personas, ¿no? Esta es la estructura del antígeno O. ¿Cómo es? Que en su cabeza de grupo tiene carbohidratos ahí, ¿no? Tiene la esfingosina, el ácido graso, y que en esa cabeza de grupo tiene distintos carbohidratos. Ese es el O. ¿Qué difiere del antígeno A? Que a esta estructura ha agregado el ácido N-acetilgalactosa. Y por acá, en vez de este, está la galactosa nada más. ¿Qué sería el antígeno? Muy bien. Para poder formar estas estructuras requiero de primero formar la ceramida, que les dije era la unidad más básica, ¿no? Que la cabeza de grupo era un hidrógeno simplemente, ¿correcto? Así que ceramida se sintetiza a partir también de ácido graso, y para ello voy a requerir también de ácido palmítico. Veamos acá. Rapidito, no tienen que aprenderse toda esta vía metabólica,
¿ok? Lo único que está formando es la unión de este ácido palmítico con una molécula de serina que es un aminoácido. ¿Ven? Se están uniendo a través de esta serina palmitoyltransferasa por este carbono, que lo tengo acá, con este carbono chiral de la serina, que es el aminoácido, salió la coenzima A y salió este grupo carboxilo como CO2 y se unió. Luego se reduce esta cetona a un hidroxilo, se forma esfingalina y luego se va a formar un doble enlace por este lado. Acá ya se ha reducido. Primero tiene que traer el ácido graso acá. Un ácido graso previamente activado entra a unirse este nitrógeno y luego ya se forma el doble enlace, ¿no? A través de una reductasa, acá entre estos dos carbonos he formado el doble enlace. Y así como esta vendría a ser la molécula de la ceramida, y que a partir de esa ceramida he dicho van a formar estas otras estructuras, otros compuestos. ¿Qué más voy a formar o sintetizar? Acá está la ceramida, que este es el hidrógeno donde van a introducirse los demás compuestos. Así que allí va a entrar de una fosfatidilcolina la fosfocolina, nada más. Ha entrado el grupo fosfato con la colina para formar esfingomielina. ¿Bien? De esta ceramida está entrando una galactosa para formar galactocerebrósidos. Y de acá se va a ir a formar sulfáticos. Por acá está entrando una glucosa también previamente activada, unida al UDP, y forma galactocerebrósidos, y ahí se incluyen ya más estructuras carbohidratos para llegar a los gangliosidos, ¿no? Por acá se está yendo a formar los glóbulos. Bien, bueno, estas estructuras luego también de ejercer sus acciones o funciones tienen que degradarse, y para la degradación también voy a requerir distintas enzimas que si fallan o hay deficiencias, los precursores se almacenan y se causan distintas enfermedades, como vemos acá, ¿no? Enfermedades Fabry, Gaucher, Niemann-Pick, Barber, etc. ¿Qué sucede? Que la enzima, que vamos a hablar de esta, Barber y Tyson. ¿Qué sucede acá? Que la enzima, por ejemplo, la alfa-galactosidasa, ¿qué está haciendo? Está liberando, hidrolizando y sacando esta galactosa que está en este extremo, ¿no? Y me está quedando ahora de esta manera. Si falla esta alfa-galactosidasa, se supone de que este compuesto, este globósido, se va a empezar a acumular, causando esta enfermedad, la enfermedad del Fabry. Por acá también tengo la enfermedad de Tay-Sachs. Se supone que en este paso la enzima que tiene que actuar es la beta-exosaminidasa, que convierte el gangliósido M2 en M3. ¿Qué ha sucedido? Ha sacado este extremo N-acetilgalactosa, ¿no? Y ya me está quedando eso. Igual, entonces si falla la enzima se acumula este compuesto. Bien. Por acá tengo la enfermedad de Gaucher, que a través de esta enzima beta-glucoseraminidasa se saca la glucosa y lo convierte en ceramida. Entonces si falla esta enzima, se acumula este compuesto y forma o causa esta enfermedad. Se van a recordar estas cuatro: Tay-Sachs, Gaucher, Fabry y Kramer. ¿Qué sucede acá en Tay-Sachs? En esta enfermedad los síntomas que va a causar es ceguera, retraso mental en el paciente y muerte entre el segundo y tercer año de vida por un acúmulo del gangliósido M2 por estar deficiente esta enzima, exosaminidasa. La enfermedad de Gaucher causa aumento del tamaño del hígado y del vaso, también causa retraso mental en la forma infantil. Se está almacenando la glucosilceramida porque está deficiente la beta-glucoseraminidasa. La enfermedad de Fabry causa exantema, insuficiencia renal y dolor en las extremidades inferiores. Se acumula el globósido 3 por la deficiencia de la alfa-galactosidasa. Y la enfermedad de Kramer aumenta el tamaño de hígado y vaso y causa también retraso mental.
se acumula el lactosilceramida por deficiencia de la beta-galactosidasa. ¿Ven? Vamos a pasar un Kahoot, ¿ya? Para poder tomar la asistencia y luego no nos vaya a... Ya, 57. Uy. Ya. Que empiece. No recargué por la jura. Toca. Oye, el diente. Ay, Ahí sale el pin y puede ingresar. Ya. 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 No se duda, mis. Omitir. Acá fue el más rápido. Acá se está evaluando la rapidez. Ah, sí. Ya, otra. ¿Cuál era ese? No me acuerdo. Era abajo, izquierda, derecha. Doce. Número 5. 12. No. Paso. Esperaba 59 otra vez, dice. La delta 9 y 5. Me olvidé, Tenemos me confundí. los vegetales y los animales. ¿Ya? 12 o 15. 12 y 15 solo son vegetales. Pero para formarlo no leico, que es el primero que empieza a ganar. 12. La 12. Y ya Luego lo- de ahí el leico 15 tiene. Gutiérrez. ¿Quién es Gutiérrez? ¡Hala, qué rápida! Por la conexión. Me sacó él. Vuelve a entrar. Abajo está el pin. Abajo está el pin. Ya, vamos. En el tejido adiposo no se puede utilizar el glicerol para la síntesis del triacilglicérido porque no tiene la enzima enzima. Ya. Si esta se falla, si Poquito. esta se falla es porque ya estamos fallados. Rapidito. Somos regalitos. 100%. Espero. 100%. ¡Hala, Ya, qué! se lo eliminan. Estamos mal. El tejido adiposo dice. No, ahí dice el tejido adiposo. Pero en el hígado. En el hígado está el glicerol No está quinasa. en el hígado. Por eso es que ahí. Por eso le di. Y me respondió que será el 3 y hidrogenasa. Claro que en el tejido adiposo usamos esa glicerol. Pero ahí dice la que no. Pero a partir de la dihidrosa se cayó un día. ¡Uy! Y ahorita va a bajar otra vez. Ah, me encanta. Y ahora que vayan al laboratorio, les ruego encarecidamente no hacer escándalo. Como el día de ayer que tuve que llamar la atención a sus compañeros. Y se la ponen. ¿Verdadero o falso? A ver. Los glicerofosfolípidos son fuente de ácidos grasos poliinsaturados en ARA. Precursor de icosanoides, además que les di. Vamos a hacer en la siguiente clase. Me suena. ¿Cómo que no saben? Bien, me tuve fe. El ARA es. Sí, recuerdo. Yo recuerdo que lo mencioné. No me acuerdo. Yo me acuerdo de la imagencita todavía con Ara y esto. Se cayó la vida. Ramos Lucía. Usted, sí. Subiré. 5 de 6, ¿sabes? Fosfoglicérido que tiene cabeza de grupo A, al fosfoglicerol. ¿Se acuerdan que estábamos ahí analizando? Fosfoglicérido que tiene cabeza. Ya, eso tampoco es. Bien. No te voy a olvidar, cariolipina Tiene como cabeza de grupo al fosfatidilglicerol. Sí. Ya. Junco. Poquito. Última, a ver, ¿no? Principal componente del surfactante pulmonar. 100%. Uy, no se acuerdo si era del DIPA o el fosfa. No, Poli, un segundo antes, dímelo, un segundo antes. Mi cerebro Me hubieras dicho un segundo antes. Es el principal
Fosfatidilcomida, por favor. ¿Por qué? No es ácido clorhídrico, recuerda que Rolly, un segundo antes. Yo lo sentía, pero te quería que me lo confirmara. Guamán, ¿dónde está Guamán? Punto de... ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Remontó?